En la isla de Gran Bretaña, antes de que llegara la Reforma, los niveles de pobreza eran altos. Más de la mitad de todo el dinero de los escoceses iba a parar al Vaticano. Pero con la aparición de las ideas reformistas, la sociedad escocesa tuvo una transformación sin precedentes, especialmente después de la consolidación que tuvo la Reforma en 1560 debido a la Confesión Escocesa. ¿Cómo es que un país pobre y dominado por la Iglesia Católica llegó a prosperar y a convertirse en un estandarte de la Reforma? Hoy, en nuestro episodio 166, hablaremos sobre la transformación de Escocia de la fe católica al presbiterianismo. Acompáñame a descubrirlo. Descubre Escocia como nunca antes la has visto. En Hablemos de Escocia en castellano, te ofrecemos experiencias privadas y exclusivas diseñadas 100% en castellano. Desde los paisajes impresionantes de las tierras altas hasta los secretos mejor guardados de Edimburgo, vive la magia de Escocia con nuestros tours personalizados. Comienza tu aventura hoy. Déjate hechizar por la belleza y la historia de este increíble país. Visítanos en hablemosdeescociaencastellano.com. Los cambios traídos por la Reforma se manifestaron de manera evidente en la educación. Ese dinero que antes se destinaba al clero romano se comenzó a invertir en la fundación de escuelas y pequeñas instituciones educativas para niños. El objetivo muy claro: proporcionarles buena instrucción. Se les enseñaba a leer utilizando la Biblia como herramienta fundamental en todo el proceso. Además, muchos fondos también se designaron para el sustento de los profesores universitarios y los ministros religiosos. Así las cosas, muchos dicen que no solo se estaba reformando el púlpito, sino que tuvo lugar una profunda reestructuración de la sociedad en su conjunto y un desarrollo en diversas áreas como la ciencia y el arte. La Reforma propició que la gente cambiara su interpretación del mundo. Adoptaron una cosmovisión que situaba a Dios como el principio y fin último de todas las cosas. Esta nueva manera de entender la realidad marcó un antes y un después en la estructura social y cultural de Escocia. Pero, ¿cómo llegó a consolidarse la Reforma en Escocia? ¿Cuáles fueron los personajes más influyentes? A comienzos del siglo XVI, los documentos y escritos de los así llamados protestantes comenzaron a propagarse por todo el mundo. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país. Las autoridades romanas se alarmaron por lo que ellos consideraban una herejía e intentaron reprimirla. En 1525, apenas unos años después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, el Parlamento escocés aprobó la ley de prohibición de este tipo de literatura explosiva. Aquel que fuese descubierto leyendo esos escritos era llevado a prisión. De esa forma intentaban proteger la tradición católica romana de Escocia. Pero esos esfuerzos no fueron suficientes, pues algunos escoceses comenzaron a ser atraídos por la doctrina de Lutero. A finales de la década de 1530, George Wishart, un profesor del Nuevo Testamento y griego en Montrose, fue acusado de herejía. Aunque no hay muchos registros sobre la razón de la acusación, vale la pena notar que él estudió las escrituras en el idioma original, lo que probablemente lo llevó a tener convicciones distintas a las de la Iglesia Católica. Además, tradujo del latín al inglés la primera confesión helvética de fe, en donde se vislumbraban algunas doctrinas de Juan Calvino. En 1538 huyó a Cambridge, en donde fue influenciado con las ideas de la Reforma y se encontró con personajes como Hugh Latimer. Después de pasar algunos años más en Inglaterra y en el continente europeo, decidió volver a Escocia en 1543 con la intención de promover las enseñanzas de Calvino. Al año siguiente comenzó a predicar de forma itinerante. Viajó por muchas ciudades escocesas, denunciando los errores del papado y los abusos de la iglesia. Su influencia en toda Escocia fue notable. Pero Wishart fue arrestado por sus enseñanzas y enjuiciado a manos del cardenal David Beaton en 1546. Fue colgado a la vista del público y su cuerpo fue llevado al castillo de St. Andrews para ser quemado. Su muerte
produjo una gran molestia entre los recién convertidos protestantes. Por una mezcla de intereses religiosos y políticos, un grupo de simpatizantes con las ideas reformistas liderado por 16 nobles entró al castillo de St. Andrews en mayo de 1546 y asesinaron al cardenal Beaton. De alguna manera, la condena de Wishart, que había ocurrido apenas unos meses antes, fue la gota que rebosó su copa. Así, los soldados que sitiaron el castillo de St. Andrews formaron la primera congregación protestante de Escocia. Ese lugar, que había sido un estandarte del catolicismo escocés y que estaba preparado para resistir ataques de artillería pesada, fue conquistado por los nacientes protestantes y se convirtió en un símbolo de la Reforma. Sin embargo, esos fieles necesitaban de un pastor, así que llamaron a uno de los más importantes discípulos de Wishart, John Knox, cuya importancia fue mucho más grande que la de los mártires que lo precedieron. El próspero tiempo en el castillo de St. Andrews no duró mucho. Las tropas reales pusieron el lugar bajo asedio y luego de 19 meses cayó. Los ocupantes fueron asesinados, varios de ellos, y otros, como el caso de John Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. Pero eso no terminó con el ministerio de este joven predicador. A pesar de que tuvieron que pasar otros 19 meses antes de que fuera liberado, Knox vivió los siguientes 5 años en Inglaterra y allí su reputación como predicador floreció rápidamente. Pero cuando el joven rey protestante Eduardo VI murió a la corta edad de 16 años, su hermana María I de Inglaterra, la famosa Bloody Mary o María la Sanguinaria, ascendió al trono, una católica. Esto hizo que Knox se sintiera obligado a huir a Francia, pues María tenía un gran compromiso con el catolicismo y un rencor hacia los cambios religiosos hechos por su padre, Enrique VIII. Una vez allí, Knox se dirigió a Ginebra, donde conoció a Calvino. Mientras Knox seguía aprendiendo sobre la Reforma en Europa, los protestantes continuaron multiplicándose en toda Escocia, no solo en un sentido espiritual, sino también militar. En medio de ese crecimiento surgió un grupo que se llamó los Señores Escoceses de la Congregación, el cual prometió hacer del protestantismo la fe oficial del país. Dicho grupo llamó a Knox en 1555 para que regresara a Escocia y continuara con el avance de la Reforma. Aunque aceptó, en menos de un año se vio obligado a regresar a Ginebra a causa de la persecución de la Iglesia Católica. Desde Ginebra, Knox escribió algunos de sus escritos más controversiales, especialmente su libro El primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres, en el que denunció a diferentes mujeres católicas que estaban gobernando, como María de Guise en Escocia, María I en Inglaterra y Catalina de Medici en Francia. Esta obra incluso le trajo problemas más adelante cuando mujeres que sí estaban de acuerdo con el protestantismo subieron al poder, como fue el caso de Isabel I de Inglaterra, con quien siempre mantuvo una relación bastante difícil. Pero Knox seguía teniendo su corazón en Escocia, así que regresó del continente europeo en 1559. Nuevamente desplegó sus formidables habilidades de predicación, lo cual hizo aumentar la militancia protestante en Unplis. A los pocos días de su llegada, predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica que generó disturbios. Los altares fueron demolidos y las imágenes de las iglesias destrozadas. Para 1560 los protestantes ya habían ocupado muchas ciudades en Escocia. Esto motivó a la reina Isabel I de Inglaterra a firmar un acuerdo con los nobles protestantes escoceses para expulsar las tropas francesas de Escocia y así eliminar a los aliados del catolicismo. Este acuerdo se conoce como el Tratado de Berwick, el cual, según Knox, era un importante testimonio de los esfuerzos reformistas. Más tarde, él incluyó el texto del tratado en su Historia de la Reforma de la Religión en Escocia, un libro de su autoría, y en agosto de ese mismo año, un grupo de ministros, encabezados por él, desarrolló la Confesión de Fe Escocesa, la cual rechazaba la jurisdicción papal y la misa. Después de que la religión protestante se estableció como la oficial en Escocia, Knox se dedicó a predicar principalmente en Edimburgo y en St. Andrews. Por orden del Parlamento, también hizo parte de la escritura de obras clave para la reforma en Escocia, como el primer libro de disciplina y el libro de orden común, las cuales orientaron la fe protestante en Escocia hacia el calvinismo y el presbiterianismo. Además,
tuvo un importante papel en promover que los recursos heredados de la Iglesia de Roma fueran utilizados en un sistema de educación universal, impactando así toda la sociedad escocesa. Finalmente, John Knox murió en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, acá en la capital de Escocia. John Knox inspiró a miles de personas de la época y unió a la Iglesia protestante. A partir de su aparición en la turbulenta escena escocesa, se plantaron iglesias en lugares donde antes los protestantes eran débiles y la sociedad fue transformada en diferentes niveles. A través de su vida, la historia nos da un ejemplo de cómo las iglesias pueden crecer en medio de circunstancias muy desafiantes. Después de la muerte de John Knox, el rey Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra e Irlanda asumió la corona de los dos reinos en 1603. Para él, una iglesia unificada de Escocia e Inglaterra era el primer paso para crear un solo estado de unidad centralizada. Esa política también fue adoptada por su segundo hijo, Carlos I de Inglaterra y Escocia, cuando asumió la corona en el año de 1625. Sin embargo, entre ellos había una diferencia muy importante: la doctrina. Aunque Jacobo VI respaldaba a los obispos y odiaba a los puritanos, en general favoreció el calvinismo doctrinal. Sin embargo, las reformas de su hijo Carlos I tenían un carácter fundamentalmente católico, pues favorecían al papado, le daban al rey autoridad eclesiástica y establecían una forma de gobierno similar a la de la Iglesia Católica Romana. La mayor muestra de estas reformas se vio en el reemplazo del uso del primer libro de disciplina escrito por Knox en las congregaciones de Escocia por el famoso libro de oración común del obispo inglés William Laud, arzobispo de Canterbury. En ese contexto ocurrió la famosa escena de la comerciante Jenny Geddes el domingo 23 de julio de 1637. El libro de Laud se leyó en la iglesia de St. Giles, en donde John Knox había predicado décadas atrás. Geddes se levantó, agarró su taburete y lo arrojó directamente a la cabeza del ministro mientras leía el libro de oración común, para luego gritar: «Que el diablo te cause un cólico en el estómago, falso profeta, ¿te atreves a decirme la misa al oído?». De manera que, azotados por las duras reformas de Carlos I, cientos de cristianos protestantes escoceses se juntaron en la vieja iglesia de Greyfriars en Edimburgo el 28 de febrero de 1638 en pleno invierno. En ese lugar, a solamente 10 minutos de la Catedral de St. Giles y del Castillo de Edimburgo, pastores reformados, nobles, personas pertenecientes al clero presbiteriano y en general aquellos que se oponían a las reformas de Carlos I se reunieron y públicamente firmaron un pacto nacional en el cual declararon que se someterían a un rey que les permitiera adorar conforme a sus propios deseos, o, de lo contrario, al Rey de Reyes, según lo dicen las Escrituras. A esto se les llamó Covenanters. La evidente intención de Carlos I de imponer el orden anglicano en Escocia generó las guerras de los obispos, una serie de conflictos armados que tuvieron lugar en Escocia entre 1639 y 1640. Estos enfrentamientos se produjeron debido a las tensiones entre los presbiterianos de Escocia y el gobierno inglés, que estaba este último intentando imponer el episcopado anglicano en Escocia a troche y moche. Ambas terminaron con la victoria de los escoceses. La guerra con los escoceses generó graves tensiones en Inglaterra. Justo después de 1640, la relación entre el rey y el parlamento estaba bastante fragmentada. Por ese tiempo, en contraposición a la opinión de Carlos I, los ingleses creían que la Iglesia de Inglaterra necesitaba reformas. Entonces, en contra de la voluntad del rey, se realizó la Asamblea de Westminster, la cual se hizo con el objetivo de crear una confesión que guiara los cambios que se le harían a la institución eclesiástica. Surgió la famosa Confesión de Westminster, que constituyó la piedra angular para la fe y la práctica de la Iglesia de Escocia. Esta confesión presbiteriana se convirtió en un elemento identitario fundamental. Con esta declaración que mostraba cómo vivir a la luz de la palabra de Dios, se consolidaron los esfuerzos de los predicadores del siglo anterior y se estableció plenamente la reforma en el país. Si bien no podemos profundizar aquí en las implicaciones de ese documento, sí vale la pena notar que la Asamblea recibió a varios delegados escoceses. Algunos de los más notables fueron Alexander Henderson,
George Gillespie y Samuel Rutherford. Su participación simboliza la victoria de los protestantes escoceses. Carlos I no impuso el episcopado anglicano en Escocia, sino que fueron los teólogos escoceses quienes llevaron su teología a la Iglesia de Inglaterra. Y así hemos llegado al final de este episodio número 166. De esta manera también damos por terminados los podcasts en este año 2025, pero no hay de qué preocuparse, porque en el 2026 continúa esta temporada 8 de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Y ya que estamos en Navidad, pues mis libros, Hablemos de Escocia en Castellano, volumen 1 y volumen 2. El mejor regalo para Navidad, justamente regalar libros. Y sí, además, esa persona a la cual le quieres obsequiar libros es amante de Escocia, mejor que mejor. Están totalmente disponibles a nivel mundial en Amazon y en formato tapa blanda durante el mes de diciembre en un 25% de descuento. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Hablemos de Escocia en Castellano. También estamos en TikTok, en Facebook, también bajo el mismo nombre, Hablemos de Escocia en Castellano. Y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿a qué esperas? Hablemos de Escocia en Castellano en YouTube. Nuestra cuenta ya ha sobrepasado los 20,000 seguidores. Scotty Lovers, amigos todos, pasen una muy feliz Navidad. Tengan además un venturoso año 2026. Celebren con responsabilidad. Pásenla bien. Y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast en el año 2026. ¡Feliz Navidad!